voy a grabar ahora. Eh, no, la línea del centro no simboliza el espejo. El espejo es esto que está en celeste. La línea del centro, esta que está con números, ¿no es cierto? Me indica el eje, ¿ya? Esa es la línea del centro, que es mi eje, donde yo voy a cruzar los rayos y donde yo voy a determinar la distancia a la cual tengo el objeto y a la distancia donde se forma la imagen del objeto. Y la otra línea, que es esta línea vertical que está acá, simplemente me indica el punto cero, es decir, la división entre lo que corresponde a rayos reales, tanto incidentes como reflejados, como a rayos proyectados, ¿no es cierto? O rayos aparentes, que son los que van hacia atrás. Recuerden que aquí yo tengo tres tipos de rayos: rayos incidentes, reflejados y aparentes. Miren, vamos a elegir el rayo paralelo. Vamos a marcar acá el rayo paralelo. Vamos a cambiar de espejo, ¿sí? Vamos a poner el espejo convexo. Entonces, si yo tengo el rayo incidente es el rayo de luz que viene del objeto, obviamente viene de una luz que va atrás, ¿no es cierto? O que viene del objeto y va hacia el espejo. Ese es el rayo incidente, el que va del objeto hacia el espejo. El rayo reflejado es el que rebota del espejo, ¿no es cierto? Es decir, este rayo venía del helado, chocó con el espejo, el que va hacia el espejo, el rayo incidente. El que choca con el espejo y se devuelve es el rayo reflejado. Y el rayo aparente o rayo virtual es la proyección que nuestro cerebro hace de ese rayo reflejado. Miren, voy a marcar acá el rayo aparente. ¿Se dan cuenta? Nuestro cerebro genera esa proyección de ese rayo reflejado hacia atrás. Ahora, ¿qué característica tiene ese rayo aparente? Pasa por un punto en el eje y ese punto por donde pasa en el eje corresponde al foco. Pero repito, en un espejo convexo como este, ese foco es virtual, porque está detrás del espejo. No es real, porque en el fondo el rayo no pasa por ahí. El rayo pasa por allá arriba. Nuestro cerebro proyecta ese rayo hacia atrás e imaginariamente genera ese punto donde se va el rayo, pero la imagen no se forma en el foco. Ojo con eso, ¿eh? La imagen se forma en el lugar o en el punto donde estos tres rayos que están aquí, rayo paralelo, central o rayo focal, ¿no es cierto? Eh, es que no entre ahora Alonso. Eh, ponga atención aquí. Si quieren, yo les voy a copiar aquí esto y se los voy a dejar en el chat, ¿ya? Para que ustedes lo copien y después puedan ingresar. Ese es el link. Se los coloqué ahí en el chat, ¿ya? Sí, es que eso no es seguro porque tienen porque tienen animaciones y esos son programitas chiquititos que algunos computadores lo ven como una amenaza, ¿ya? Como si fuera un virus. El mío también dice que no es seguro, se da cuenta que arriba en la barra de direcciones dice no es seguro. Pero yo entré igual, ¿ya? Bien. Pero repito, traten de poner atención aquí primero, después ustedes lo pueden ingresar. ¿Por qué es importante esto? Porque en la guía que viene esta semana, la guía 19, perdón, la guía 18 de física, hay solo preguntas y ejercicios de espejos y de lentes. Y entonces, esto les va a ayudar mucho a que puedan realizar o responder esas preguntas. Por eso esto es solamente un repaso, aquí no estamos pasando nada nuevo, estamos repasando y viendo en esta aplicación, ¿no es cierto?, en esta página, la manera o aplicando, digamos, los conceptos que hemos estado revisando durante todas las clases. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto? Eh, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay dos columnas de rayos,
están los rayos que están con nombres en colores y los rayos que están en color negro. Los rayos que están en color negro se refiere al momento en que yo estoy analizando el rayo. Porque el rayo de luz es el mismo, ¿no es cierto? Que va, viene, rebota y nuestro cerebro proyecta, es el mismo rayo. Simplemente que yo lo divido en partes. Entonces, la parte del rayo que viene del objeto, que usted coloca frente a un espejo, el rayo que va desde el objeto hacia el espejo, ese rayo se llama rayo incidente, que es el primero. El que rebota del espejo y se devuelve se llama rayo reflejado. Y la proyección que hace el cerebro del rayo reflejado, que es este que va hacia arriba y que está aquí en línea punteada, eso se llama rayo aparente, porque no es un rayo real. Nuestro cerebro está proyectando ese rayo hacia atrás, ¿ya? Ahora, los rayos que están en nombres de colores aquí, azul, rojo y verde, a ver, voy a hacer un paréntesis porque aquí Elías me está preguntando por el Classroom. No, lamentablemente la invitación de Classroom no puede ser a ningún correo que no sea institucional, porque el Classroom es de los correos de la institución. Aunque yo le mande la invitación a un correo que no es institucional, le va a llegar la invitación, pero cuando usted quiere ingresar no lo va a dejar ingresar. Pero Elías, si no encuentra, se lo voy a enviar de nuevo hoy mismo, ya para que busque la fecha de hoy, 26 de agosto en los correos, y ahí va a estar la invitación de Classroom de mi parte, ya para que lo pueda encontrar más rápido. Pero para todos no pueden ingresar a Classroom si no es con su correo institucional, porque no los va a dejar, aunque yo les envíe la invitación a un correo que no es institucional. Ya, entonces vuelvo con la idea. Ahora, los rayos que están aquí en colores, en nombres de colores, son, digamos, la clasificación que se ha hecho de los tipos de rayos que podrían salir eventualmente de un objeto e ir a un espejo. Porque obviamente de un objeto hacia el espejo salen millones de rayos de luz, pero yo todos esos rayos los clasifico en tres. ¿Ya? Algunos incluso en alguna literatura pueden encontrar hasta 4 clasificaciones. Pero yo me quiero quedar solamente con 3, y de hecho el libro de física suyo tiene 2 nomás. ¿Ya? Pero veamos uno más porque en poco tiempo más, que no se van a dar ni cuenta cuando estén en cuarto medio, y estén por dar su prueba de selección universitaria, la prueba de ciencias, para todos aquellos que quieran dar de ciencias, aunque usted elija pruebas de biología o elija pruebas de química, igual hay preguntas de física, de primero y segundo medio, y preguntan mucho esto, ¿ya? Entonces, y ahí siempre preguntan por los 3 rayos, al menos preguntan por 3. Entonces, este que está en azul se llama rayo paralelo. ¿Por qué se llama rayo paralelo? Porque sale del objeto paralelo al eje. Por eso se llama rayo paralelo. ¿Sí? Miren, voy a desmarcar el rayo paralelo y voy a marcar ahora el rayo que pasa a través del foco. Miren. ¿Por qué se llama rayo que pasa a través del foco? Porque es un rayo que, recuerden el rayo, mire, voy a marcar solamente el rayo incidente, el que va desde el objeto al espejo. Ese es el rayo focal. Rayo a través del foco o rayo focal también recibe el nombre. ¿Por qué se llama rayo focal? Porque si ustedes proyectaran este rayo que viene del objeto hacia el espejo, lo proyectan, va a pasar justo por el foco virtual que está acá atrás, por ese punto celeste. Por eso se llama rayo del foco o rayo focal. En los espejos cóncavos, el rayo focal pasa por el foco real, que es el que está aquí adelante. ¿Sí? Y luego, cuando se refleja, mire el rayo reflejado, voy a marcar el rayo reflejado aquí, cuando se refleja paralelo al eje. Pero el rayo incidente, el rayo que viene del objeto hacia el espejo, va en diagonal, porque va apuntando hacia el foco que está ahí atrás. Y se refleja de manera paralela. ¿Sí? Entonces, recuerden, todos estos 3 rayos que están aquí, rayo paralelo, rayo central y rayo focal, todos tienen estas 3 partes. Tienen la parte incidente, que es la que viene del objeto al espejo, tienen la parte reflejada, que es la que rebota del espejo y se devuelve, y tienen el rayo aparente, que es la proyección que nuestro cerebro hace
de este rayo reflejado. Siempre la proyección es del rayo reflejado, no del rayo incidente. Ojo con eso. Miren, ahora voy a anotar el rayo paralelo también, el mismo que hicimos recién, el que estaba en azul. Ahí está, ¿ven? Entonces, el rayo paralelo, ¿por qué se llama paralelo? Porque el rayo viene del objeto de forma paralela al eje, rebota en el espejo y se va en diagonal, se refleja de manera diagonal. ¿Y cuál es el rayo que yo proyecto hacia atrás en forma aparente? El rayo reflejado. ¿Se dan cuenta? Este que ahí está para atrás, apuntando al foco. El rayo que está en verde, que es el rayo focal, viene apuntando al foco, ¿no es cierto? Es decir, el rayo incidente apunta al foco. Choca con el espejo, se refleja, y yo lo que proyecto hacia atrás es el rayo reflejado. Y por eso que va paralelo el rayo aparente hacia atrás. Y se fijan, donde se cruzan los rayos es donde se forma la imagen, donde se intersectan. Si yo agregara el rayo central, voy a desmarcar estos y vamos a anotar el rayo central ahora. El rayo central es el rayo que se apunta justo al centro del espejo. Así que el rayo incidente del rayo central sería, obviamente, el que viene del objeto hacia el centro del espejo. Es el rayo incidente del rayo central. El reflejado, el que rebota, ¿no es cierto? Va hacia abajo. Y el rayo aparente es la proyección que hace nuestro cerebro del rayo reflejado, hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo marco estos tres, donde se intersectan los tres rayos aparentes, es donde se forma la imagen. Si yo corro la imagen, obviamente la imagen también se cambia. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la imagen que nosotros tendríamos de nuestra cara frente a una cuchara, con la parte de atrás de la cuchara, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Siempre la imagen va a ser virtual, siempre es virtual porque se dan cuenta que se forma siempre con los rayos aparentes, es decir, se forman con los rayos que están detrás del espejo, con la proyección de los rayos que hace nuestro cerebro, y eso transforma esta imagen del helado en una imagen virtual. Siempre es una imagen derecha, no importa cómo yo la ponga, más lejos, más cerca, más arriba, más abajo, siempre la imagen es derecha, y siempre la imagen es más pequeña que el objeto. Porque no importa si yo corro la imagen hacia atrás, mientras más atrás la coloco, más pequeña es la imagen. Mientras más lo acerco, más se agranda la imagen. Pero siempre, por muy cerca que yo coloque el objeto del espejo, la imagen siempre es más pequeña que el objeto. ¿Alguna duda con la formación de las imágenes en espejos convexos? Entonces No. ahí tienen, no, ya tienen el link. Ya, sí, es muy atingente o muy correcta la pregunta de Amanda, porque generalmente esta parte, Amanda, es la que más cuesta entender. Eh, sí, Elías está preguntando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen virtual y la imagen real? Miren, voy a darle dos definiciones, ¿ya? Para que traten de entenderlo. Una es la que está diciendo Elías, que me está diciendo aquí en el chat, que es la imagen virtual es la que se forma detrás del espejo. Sí, esa es una definición. Es decir, ¿usted cómo diferencia una imagen virtual de una imagen real de un espejo? Una imagen virtual siempre se forma detrás del espejo. La imagen real se forma delante del espejo. ¿Ya? Eso es una definición. Pero yo quiero también argumentar un poco de por qué se forma detrás del espejo la virtual y por qué la real se forma delante del espejo. Porque la virtual se forma siempre con la proyección de los rayos reflejados. Voy a ponerlo un poco más lejos para que se note ahí. Si se dan cuenta, siempre la imagen se forma donde se intersectan los rayos. ¿Pero qué rayos se están intersectando aquí? Se están intersectando
la proyección que hace nuestro cerebro de los rayos reflejados. Miren, el rayo reflejado azul es el que va hacia arriba. Entonces nuestro cerebro proyecta ese rayo hacia atrás y pasa por el foco. Es el rayo paralelo, ¿no es cierto? El verde, el rayo focal. El rayo focal viene del objeto en forma diagonal, choca con el espejo, se devuelve paralelo, y nuestro cerebro proyecta ese rayo reflejado hacia atrás. Y se intersecta en ese punto con el rayo azul. Y el rayo central, si ustedes se dan cuenta, viene desde el objeto apuntando hacia el centro del espejo, rebota, ¿no es cierto?, se refleja, y nuestro cerebro proyecta ese reflejo del rayo reflejado hacia atrás. Entonces, donde se intersectan esos rayos aparentes, ¿por qué son aparentes? Porque no son reales. Es decir, no es que la luz del sol, o digamos la luz que viene del objeto, pase hacia atrás del espejo, no pasa. Choca y se devuelve. Pero nuestro cerebro proyecta eso, lo genera hacia atrás, y entonces ve la imagen como que estuviera detrás del espejo. Pasa lo mismo con un espejo plano, con el espejo que nosotros usamos para vernos en el baño, o algunos tienen esos espejos en las piezas, ¿no es cierto? Esos espejos son planos. Las imágenes en los espejos planos siempre son virtuales. Porque usted siempre, si se para frente al espejo, se ve como que estuviera detrás del espejo. ¿Sí? Y por eso que es virtual, porque es una imagen que forma nuestro cerebro, que digamos de manera real no está ahí. O sea, si usted mueve el espejo por detrás, no hay nadie detrás del espejo, ¿no es cierto? Obvio. Nos parece como un poco tonto eso, pero así es. Pero la imagen es, digamos, la imagen es virtual, porque se está formando por la proyección de los rayos, ¿no es cierto?, que se forma de manera virtual, detrás. Entonces, cuando la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados, ¿ya? Pero de los rayos reflejados reales, estamos hablando de una imagen real. Miren, vamos a sacar estos rayos de aquí, vamos a desmarcarlos, y vamos a cambiar de espejo, para terminar, digamos, de responder la pregunta que nos estaba haciendo Amanda y Elías. Vamos a poner un espejo cóncavo. Por el otro lado del espejo, ¿no es cierto? O si quieren, damos vuelta a la cuchara. Entonces vamos a marcar nuestro rayo paralelo, ¿no es cierto? Rayo incidente del rayo paralelo, ahí viene, ¿no es cierto? Vamos a colocar este lado un poquito más abajo, ahí. Rayo central, rayo reflejado, se refleja hacia abajo, pero miren, como este espejo es cóncavo, lo que se produce aquí es una conversión de los rayos. ¿Se acuerdan que hablamos de la conversión, de la convergencia y la divergencia? En el espejo convexo, voy a volver al espejo convexo, el rayo se separa de los demás rayos, miren. Si yo coloco el rayo en ningún momento se juntan, se alejan unos de otros. Por eso que decimos que es un espejo divergente, porque los rayos chocan con el espejo y se separan, se alejan unos de otros. En cambio, en el espejo cóncavo, los rayos rebotan y se van hacia el foco. Miren, este rebota aquí y converge hacia el foco, va hacia el foco. Viene desde el objeto, choca con el espejo y pasa por el foco. El rayo focal pasa primero por el foco, ¿no es cierto? El rayo incidente del rayo focal es ese que viene bajando. Pasa por el foco primero, choca con el espejo y se devuelve de manera paralela. ¿Sí? Y el rayo central viene, ¿no es cierto?, desde el objeto, choca con el centro del espejo y se devuelve. ¿Sí? Entonces, los rayos aparentes se separan entre sí. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? La imagen nosotros no la vemos acá, pero se forma por allá atrás. Si yo trato de... Mire, mientras más lejos, ahí se empieza a aparecer, ¿se dan cuenta? Esa imagen es real, para los que me hayan preguntado. ¿Por qué es real? Primero porque, si usted se da cuenta, se está formando delante del espejo, ¿no es cierto? Pero la razón más importante, o la razón que define una imagen real,
es que se forma con la intersección de los rayos reales, de los rayos reflejados reales, que son esos tres que están ahí. ¿Sí? Es decir, donde se intersectan los rayos reales, se forma la imagen y ahí decimos entonces que esta es una imagen real. Porque los rayos aparentes, que son los que van hacia atrás, nunca se juntan. Así que no se forma la imagen detrás del espejo, se forma aquí adelante, con los rayos que realmente se están reflejando del espejo. Ahora, obviamente no es que si yo coloco una cuchara frente a mi cara, me voy a ver aquí al lado, ¿no es cierto? No, yo me veo en la cuchara, ¿no es cierto? Me veo reflejado en la cuchara. Simplemente está señalando este esquema que la imagen que nosotros vamos a obtener es la imagen que se forma en la cuchara por el cruce de los rayos reales que se están reflejando en la cuchara. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, otra consulta con respecto a la diferencia entre una imagen real y una imagen virtual. Repito, no se sientan mal porque les cuesta entender eso, porque es lo más difícil de entender, la diferencia entre una imagen virtual y una real. ¿Alguna pregunta? No, por eso. ¿Ninguna? Ya. Entonces, miren, en este caso, las tres características de esta imagen, ¿sí? Es que es una imagen real, porque se forma con los rayos reflejados reales. Segunda, es una imagen invertida, ¿no es cierto? Obvio, ahí ustedes ven el lado que está al revés. Y tercero, es una imagen un poco más grande que el objeto. Mientras yo más acerco, ¿no es cierto? Mientras yo más acerco esto, lamentablemente esto no tiene para corrernos aquí, no puedo correr la imagen, pero mientras yo más alejo la imagen se empieza a invertir, se hace más pequeña y se empieza a alejar. Pero miren algo curioso. Vamos a colocar la imagen justo en el foco, o sea, el objeto justo en el foco. Si yo coloco la imagen justo en el foco, yo no puedo volver acá atrás, pero voy a compartir otra página. Espérenme un poquito. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra para explicarles algunas cosas interesantes con respecto a eso, que en la otra sí se ve el objeto. Esa, miren. Miren, veamos esta animación de aquí. Tenemos un espejo cóncavo, ¿no es cierto? Miren, aquí hay dos rayos nomás. El rayo paralelo, el que sale paralelo desde el objeto, que en este caso es una vela, choca con el espejo, pasa por el foco y va hacia abajo, ¿no es cierto? Y el otro rayo es el rayo focal, ¿no es cierto? Que sale del objeto, choca con el foco y se refleja paralelo. Donde se intersectan los dos rayos es donde se forma la imagen, que es la imagen que estábamos mirando recién, ¿no es cierto? Una imagen más pequeña, ¿no es cierto?, que el objeto, es una imagen invertida y es una imagen real. Y está situada la imagen entre el foco del espejo y el centro de curvatura del espejo. Recuerden que el centro de curvatura es como que si yo hiciera un círculo completo con este espejo, de que es curvo, es como que yo pusiera un compás aquí. Pongo la aguja del compás en la C y el lápiz del compás lo coloco aquí en el espejo y doy la vuelta completa y hago un círculo. Ese sería el centro de curvatura. Ahora, el segundo caso, ¿qué pasa si yo coloco, el objeto en el centro de curvatura? Miren lo que pasa. La imagen se forma invertida y se forma justo en el mismo punto donde está el objeto, con los mismos dos rayos, el rayo paralelo y el rayo focal. Entonces los rayos se intersectan justo debajo del objeto. Y entonces la imagen se forma
debajo del objeto. Voy a también a... este link es mucho más grande, pero también se los voy a compartir aquí en el chat. Ese es el link de lo que estamos viendo ahora, para que lo tengan ahí. Entonces, repito, si se dan cuenta, ahora, ¿qué diferencia tiene la imagen del primer ejemplo del segundo? De las tres características. ¿Sigue siendo una imagen real la imagen del segundo caso? Bueno, profe, la diferencia es que la primera, como usted dijo, la imagen se vuelve abajo, ¿cierto? Sí, pero recuerden que tienen que definir la imagen con tres características: virtual o real, derecha o invertida, y la otra característica es si es más grande o más chica que el objeto o si es del mismo tamaño del objeto. Entonces, Mm. de las tres características, si yo comparo el caso 1 con el caso 2, el caso 1 la imagen es virtual, ¿no es cierto? Porque se forma con los rayos reales reflejados. Y se forma delante del espejo, no se forma detrás. El caso número 2, la imagen sigue siendo virtual, perdón, sigue siendo real, perdón. ¿Sigue siendo real la imagen en el caso 2? ¿Sí o no? Ya, aquí Elías me está No sé. diciendo la diferencia. Pero voy a guardar porque me la dijo a mí nomás aquí en el chat, pero la voy a guardar. Está bien, Elías, esa es la diferencia. ¿Ya? Pero quiero que los demás capten, digamos, recuerden que siempre tienen que definir las imágenes con tres características: virtual o real, más grande o más chica o del mismo tamaño del objeto, y si es invertida o derecha. Entonces pregunto, ¿Cómo es eso, profe, de virtual o real? es todo lo que expliqué recién. Real significa que la imagen se forma con los rayos reflejados reales, es decir, el rayo que realmente choca en el espejo y se intersecta. Si tú te das cuenta, en el caso 1 arriba, el rayo viene paralelo, ¿no es cierto? El de arriba choca, pasa por el foco y mira, donde se intersectan los dos rayos reales es donde se forma la imagen. Si fuera una imagen Entonces, virtual, si fuera una imagen virtual, se formaría detrás del espejo, porque se formaría con la proyección que nuestro cerebro hace de los rayos, que es el caso que te mostramos en la entonces, página anterior, ¿no es cierto? Cuando teníamos el espejo convexo. En ese espejo convexo, la imagen se formaba detrás del espejo con la proyección de los rayos reflejados. Y esa es una imagen virtual. entonces lo que quiere decir es que la imagen real es como un reflejo. Siempre es un reflejo, en ambos. Siempre, porque es un Ah, espejo. entonces el otro, ¿cómo es eso de que se Mira, forma atrás? voy a cambiar de página. Voy a ir a la otra, a la que estábamos recién, ¿ya? Voy a poner el espejo convexo, mira. Voy a cambiar aquí porque hay un enredo de rayos, acá no se entiende nada. Vamos a colocarlos uno por uno. Mira, aquí tengo el helado más grande del objeto. Y el helado más chiquitito es la imagen. Mira, el rayo ¿Ya? paralelo sale, voy a poner ahí. El rayo paralelo sale del helado, choca con el espejo y se refleja hacia arriba. ¿Sí? Y ¿Ya? nuestro cerebro proyecta o aparentemente genera un rayo que se llama rayo aparente, que va hacia atrás del espejo, que es esa línea que está punteada ahí, como prepicada ahí. Entonces, ¿Pero cómo detrás del espejo? ese rayo no existe en el fondo, ese rayo que está ahí como con esas líneas punteadas en azul, ese rayo, nuestro cerebro proyecta ese rayo hacia atrás. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo pongo el rayo focal, que es el verde, el rayo focal sale del helado, choca con el espejo y rebota. Y nuestro cerebro proyecta ese rayo reflejado hacia atrás. Fíjate que donde se intersectan esas líneas punteadas es donde se forma la imagen. Esta es una imagen virtual, ¿Y porque se ve para el otro lado? está al otro lado del espejo y se forma con estas proyecciones que nuestro cerebro hace de los rayos reflejados, no con los rayos reales, porque los rayos ¿Una reales, ventana?
No, como un espejo como una cuchara. Si tú miras por una cuchara, por la parte de atrás de una cuchara, esa imagen es una imagen virtual. Ahora, repito, todas las imágenes se forman en el espejo, o sea, yo la veo en el espejo. No es que yo vea la imagen adelante, yo siempre voy a ver las imágenes en el espejo. Solamente estoy explicando cómo se forman las imágenes. Unas imágenes por ejemplo, si me pongo en la cuchara, por la parte de atrás de la cuchara, yo me voy a ver ahí en esa imagen con los rayos que mi cerebro está proyectando de los rayos reflejados. Si yo me veo a la cuchara así, ¿no es cierto? Yo me veo por aquí, por atrás de la cuchara. Es lo mismo que está ahí en la página que estoy mostrando. Si yo me veo por ese lado de la cuchara, por este lado, la imagen que yo veo de mí en la cuchara es virtual porque mi cerebro la está formando con la proyección que hace de esos rayos. En cambio, si yo me doy vuelta a la cuchara y me miro por el lado de la cuchara donde yo como, ¿no es cierto? Donde echo la comida de la cuchara, que sería un espejo cóncavo, ese, ¿no es cierto? Voy a cambiar la imagen aquí para que se note. La imagen se forma, si te das cuenta, yo también voy a ver la imagen en la cuchara. No es que la vea adelante, la veo en la cuchara, pero esa imagen que estoy viendo en la cuchara por este lado ahora, se forma con la intersección de los rayos reales. Donde se intersectan los rayos reales, que no están en esta línea punteada, si te das cuenta, sino que son los rayos reales que realmente chocan en la cuchara, se reflejan, y al reflejarse, se intersectan, y al intersectarse forman la imagen. Y mi cerebro ve la imagen en la cuchara. Entonces, Lo que esa intenta imagen, decir es que es la forma de cómo se ve el reflejo. ambas cosas, Como- cómo se ve y cómo se forma. Entonces, si lo veo desde ese lado, vamos a ver como cualquier persona en una cuchara se ve como Al revés, redondeado. te ves redondeado y te ves de cabeza en la cuchara. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, esa es una imagen real, porque se está formando con la intersección de los rayos que realmente están chocando entre sí, ahí. En cambio, en el espejo convexo, la imagen se forma detrás del espejo, ¿no es cierto?, con los rayos aparentes, es decir, con la proyección que nuestro cerebro hace de los rayos que se están reflejando. Y por eso decimos que es una imagen virtual. Pero en ambos casos, tanto en el espejo convexo como en el espejo cóncavo, yo veo la imagen en la cuchara. No es que la vea adelante o detrás de la cuchara, no. Yo la veo en la cuchara, ¿sí? Solo que me estoy explicando cómo se forma esa imagen que yo veo en la cuchara. ¿Ya? ¿Alguna otra Ya. consulta, chiquillos? Entonces, vuelvo a lo que estábamos viendo recién, antes de terminar. Eh, para que terminemos de caracterizar esta imagen, ¿no es cierto? Yo pregunté recién cuál era la diferencia entre la imagen del caso 1 y el caso 2, y entonces Elías me dijo en el chat, la única diferencia que tienen es que la imagen número 2 es del mismo tamaño que el objeto. En ambos casos, tanto en el caso 1 como en el caso 2, la imagen es real porque se está formando por la intersección de los rayos que realmente se están reflejando del espejo. En ambos casos, la imagen es invertida, es decir, la vela se ve al revés de cómo está realmente, pero en el primer caso, la vela es más pequeña que el objeto. Y en el segundo caso, la vela es del mismo tamaño que el objeto. ¿Y cómo, cuál es por qué en uno se ve más chico que en el otro? Simplemente depende de cuán cerca estés tú del objeto. Si tú te alejas Ah, del objeto, si tú te alejas del espejo, la imagen es más lo veo pequeña. más chico. Si tú te empiezas a acercar, la imagen se agranda. Simplemente tiene que ver con eso. Igual que los ojos, cuando una persona está muy lejos se ve chica, cuando se acerca se ve grande. Algo así. Sí, porque en el fondo el hecho que tú veas a una persona más pequeña es porque es tu cerebro que está interpretando esa información de la imagen. De hecho, todo lo que nosotros vemos son imágenes, no es el objeto real, sino que es la imagen que forma nuestro cerebro de ese objeto, Ya. incluso de las personas. Si nosotros no estamos mirando, si usted está en su casa y ve a su mamá, a su papá o a su mascota, ¿no es cierto? Usted está viendo una imagen, es la imagen que sus ojos proyectan
en la retina, ya vamos a ver eso después, en un par de semanas más, vamos a ver cómo se forma esa imagen, y eso también es una imagen, también es como que fuera un espejo, ¿ya? Después vamos a explicar bien cómo es eso. Ya, y miren, y vamos tercer caso y cuarto caso. El tercer caso, yo ahora la vela la cruzo al otro lado. El primer caso teníamos la vela detrás del centro de curvatura, ¿no es cierto? Por aquí. Segundo caso, colocamos la vela sobre el centro de curvatura. Tercer caso, colocamos la vela entre el centro de curvatura y el foco. Miren lo que pasa con la imagen. La imagen también es real, porque se forma con la intersección de los rayos reales. También es Pero como estoy más invertida, cerca, me veo más grande. pero ahora es más grande que el objeto. Recién era del mismo tamaño en el ejemplo 2. En el caso 3, ahora la imagen es más grande que el objeto. Y eso simplemente es cuando yo me empiezo a acercar, acercar, acercar. Es decir, yo me veo así, a una distancia X de un espejo cóncavo, la imagen que yo voy a ver ahí en el espejo es más pequeña. En algún momento es del mismo tamaño. Y después es más grande que el objeto. Ya. ¿Sí? Y si yo, pero miren, si la acerco tanto que cruzo del foco hacia el otro lado, miren lo que pasa. La diferencia. La imagen se vuelve virtual, porque se está formando por la intersección, pero ahora de los rayos aparentes, es decir, de los rayos que nuestro cerebro hace de los rayos que se están reflejando. Y entonces, digamos, en el esquema, la imagen se forma detrás del espejo, ¿no es cierto? Ahora la imagen es virtual. Y además es Como derecha, ¿no es cierto? Porque está en la misma posición que la vela que es el objeto. Y es más un grande. vidrio. Claro, pero simplemente tiene que ver con la cercanía, Nicolás. Los 4 casos simplemente tienen que ver con la distancia en que yo coloco el objeto. Cómo va cambiando la imagen dependiendo de cuán cerca o cuán lejos estoy del espejo. ¿Ya? Sí, lo que no entiendo es por qué está al otro lado. Porque si yo me acerco tanto, en este caso, mira, los rayos que se reflejan no se juntan. ¿Te das cuenta? Mira, aquí no se junta el rayo. Si volvemos, mira, voy a volver a la otra página. Voy a dejar de ¿No hay compartir aquí. Eh, para explicarte eso último, con eso terminamos la clase. Ya. Mira, si yo acerco el helado acá, mira, ¿te das cuenta? La imagen ya no, mira, los rayos reflejados, mira, voy a poner solamente los rayos reflejados. Esos son los rayos reflejados. ¿Se No se juntan? juntan. No se juntan nunca. Entonces, nunca tú vas a ver la imagen real porque no se van a juntar nunca. ¿Quiénes se juntan? Se juntan los rayos aparentes. Y Entonces, como se juntan los rayos voy a aparentes, ver voy a ver como una imagen normal. la vas a ver normal, pero la vas a ver más grande. ¿Ya? Pero Ya. repito, todas las imágenes, todos los ejemplos que nosotros vimos, tú los ves en la cuchara. No es que los veas ni atrás ni adelante, los ves en la cuchara. Solamente que la diferencia es cómo nuestro cerebro procesa esa información, ¿no es cierto?, para formar esa imagen, Ya. dependiendo de cuán cerca o cuán lejos estoy del espejo. ¿Sí? Ya. Sí. Bien, chiquillos. Entonces, recuerden, la guía de esta semana que viene, la guía 18, son puros ejercicios y preguntas de esto. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar esa guía, ¿ya? Próximo miércoles. Bien, chiquillos, se cuidan mucho y nos vemos mañana en la clase de matemáticas, ¿ya? Que estén muy bien. Chao. Ya, profe. Adiós. Adiós. Adiós.